así yo poder esconderme en tu memoria. Hola, bienvenido. Aquí estamos por Canal 2 en estas memorias. ¿Qué es memoria? Memoria simplemente es un lugar de encuentro, aquí en Canal 2, para conocer la vivencia, las historias de nuestra gente, gente de Villa del Rosario. Los invitamos a compartir nuestro programa. Sin poder recordar, hay quienes dicen que son más felices sin poder recordar, pero yo necesito esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria, que me muero. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver. Bienvenidos otra vez más, estamos aquí en estas memorias. Seguimos recorriendo nuestra Villa del Rosario, seguimos visitando mucha gente, nuestra gente, la gente de aquí de nuestra ciudad, por este Canal 2, por estas memorias, y gente muy importante, gente que realmente ha dejado su legajo, ha dejado su vida en algunas instituciones, ha dejado toda su enseñanza aquí en Villa del Rosario, y no tan solamente aquí, sino en la zona. Hoy nos toca otro personaje, otra persona de aquí de nuestra Villa del Rosario, que también tenemos mucho para preguntarle, y para que ella también tenga mucho para contestarnos y contarnos y conocerla en el día de hoy. Estamos con Estela Gaido, la señorita Estela Gaido. Bienvenida, Estela, a estas memorias. Muchísimas gracias. Gracias Por favor, el agradecido somos nosotros del Canal 2 de permitirnos estar aquí en su casa. Queremos conocer quién fue, quién es la señorita Estela Gaido, y tenemos mucho para estar escuchando de Estela. Muchísimas gracias a ustedes por haber pensado en mí, no sé por qué, pero bueno, muchísimas gracias. Estela, bueno, yo creo que todo el comenzar. mundo me conoce como señorita Estela. Sí, señora, como la señorita Estela. Estela, vamos a comenzar desde el principio. Nació en Villa, vinieron a Villa. Coméntenos su Yo llegada a soy Villa. nacida en Villa del Rosario y prácticamente he pasado toda mi vida acá. Ajá. Te cuento una anécdota. Si la vez pasada voy a la cooperativa de luz a pagar la luz, y me preguntan, fulana ¿de qué domicilio? No, dice, pero, no, sí. No, dice, porque acá hay otra Estela Gaido. Ah, entonces desde ahí dije, no, yo soy Estela Gaido Nick. Me mira el chico, sí, le digo, nacida y criada. Entonces yo soy nacida y criada en Villa del Rosario. Realicé mi escuela primaria en la escuela Sobremonte. Uh-huh. Yo comencé, el primer grado lo hice en una escuela particular, la escuela de la señorita Esther Caramelo. Sí. La escuela de la señorita Esther Caramelo, de los hermanos Caramelo. Hermanos Caramelo, sí. Fue el último año que ellos dieron clase. Así que el año siguiente pasé a la escuela Sobremonte. Ajá. En el año 52. 52, por allá. Recién estrenada la escuela, recién estrenado el edificio. Que era la Escuela Nacional. Era Escuela Nacional número 32, de niñas. Únicamente niñas. Era escuela de niñas, sí. Y bueno, allí realicé toda mi escuela primaria. Tengo muy gratos recuerdos de las maestras. ¿Se acuerda de alguna? ¿Puede nombrarme alguna que se acuerde? Sí, la señorita Carmen Pastor, por ejemplo, en sexto grado. ¿Fue maestra suya, Carmen? Sí, la señorita Carmen fue maestra mía. La señorita Pila Yuponi también fue maestra mía. Te puedo decir, mira, primero superior y segundo grado, porque en aquella época había primero superior y segundo grado, la señora Aide Argüello. Uh-huh. Aida de Argüello. Tercer grado, la señora del doctor Loza. Sí. Cuarto grado, Isabel García. Quinto grado, Pila Yuponi. Sexto grado, Carmen Pastor.
Yo comencé siendo directora de la escuela, la señora Urbana Ceballos de Alguero. Ujú. Después vino un señor Vidal. Él fue director. El director. Sí. Y después pasé al Colegio de las Hermanas Adoratrices y allí hice mi escuela secundaria recibiéndome de maestra normal nacional. ¿Y usted siempre pensó, quiso ser maestra o se dio por una casualidad lo del Se magisterio? dio por eso de que era una carrera que existía en Villa del Rosario. ¿Y usted Entonces fácil de... qué pensamiento tenía cuando era niña? ¿Quería ser maestra? ¿Había pensado ser maestra o quería ser abogada o No. médica? ¿Cuáles eran sus pensamientos desde niña? Nosotros éramos vecinos de Emilia Robert. Sí. Así que yo quería ser como Emilia Robert, partera. Partera. Ah, bueno. Sin saber a lo mejor lo que era ser partera, pero yo quería ser Atender como Emilia muchos niños Robert. le tocó. Eso. Eh, Atender muchos niños le me tocó. tocó. Sí, así fue. Sí, Qué bueno. Así porque yo nací y pasé toda mi primera infancia donde hoy está, te digo, de un lado Canal 6 y del otro lado creo que hay una farmacia. Porque eso eran donde vivían mis padres, un hotel que tenía mi padre y donde vivía mi abuela. Así que ahí pasé yo mi primera infancia. Todos nosotros. ¿Cuántos hermanos eran? 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos. Pepe, el abuelo de esta nena, Sí. que fallece muy joven. Después sigo yo, Luis Mario, mi famoso Chiqui, y mi hermana Norma. Sí. 4 hermanos. 4 hermanas. ¿Y en la sí. docencia siguió usted solamente, Estela? Y docencia seguí yo. Sí. Docencia siguió usted. Ajá. Comencé, como todos, haciendo suplencias. En el año 63, octubre y noviembre del año 63, una suplencia en la escuela Sobremonte. Ahí comienza usted. Ahí comienzo. Después, una escuela que se llamaba Escuela de Verano, que era un mes durante el verano, que se preparaba a los niños que debían materias. Sí. Después hice en el año 64 3 meses reemplazándola a una docente que tenía licencia por maternidad. Y después al año siguiente me fui a Maquinchao, en la meseta patagónica, en la provincia de Río Negro. Por allá fue a parar. Allí estuve. Poco tiempo. ¿Cómo Volví se dio en el eso, invierno. Estela, de irse para allá? Y ¿Se había acuerda usted? necesidad de trabajar. Sí. Aquí no había posibilidades. Entonces, no, con una amiga nos anotamos. Y bueno, nos llamaron y allá nos fuimos. Decían que eran Toda muy una requeridas odisea. las maestras por aquella zona, ¿no? Por la parte del sur de Argentina también muy requeridas eran. las Eran muy, maestras. sí, en ese momento sí, eran muy requeridas las maestras. Y bueno, allá nos fuimos a trabajar. No fuimos juntas. A ella la mandaron a otro pueblo y yo, bueno, me quedé allí en Maquinchao. Estela, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? 4 meses. Ah, poquito Poquito tiempo. tiempo. Poco tiempo. Poquito tiempo. Cuando volví, ya me empezaron a llamar algunas suplencias cortas en la Escuela de las Hermanas, una suplencia en Jardín de Infantes, después una suplencia en la Escuela Reconquista, y al año siguiente, en el año 66, ya comencé a trabajar en el Colegio de los Hermanos de la Salle. En el 66 comienza En el año el Colegio San 66 José. comienzo a trabajar en el Colegio de los Hermanos. Ahí ya queda titular, ahí ya queda en el colegio. Ahí sí, quedamos titular hasta el año, yo trabajé allí hasta, mi último año fue en el año 1985, que me nombran en la Escuela Reconquista. En la Escuela Reconquista, A ver, le expliquemos a la gente, porque ahí era privado. Sí, La Escuela San José era privado. privado. Y pasa a la escuela. a la escuela oficial. La escuela oficial, sí, que era A la la escuela Reconquista. oficial, sí. Y uno buscaba pasar a la escuela oficial por el hecho de que, al ser una escuela privada, era considerada en esa época, no sé si habrán reformado las leyes ahora,
como una empresa de comercio. Entonces nos aportaban a la caja de empleados de comercio. Sí. Y entonces uno, pensando en el futuro, buscaba las escuelas estatales. ¿Eran bien pagas las maestras en ese tiempo o era medio complicado? Mira, como siempre, sí, a veces los docentes debíamos esperar 4 o 5 meses para cobrar. Complicado, ¿eh? Sí, 4 o 5 meses para cobrar. Qué bárbaro. Pero bueno, uno necesitaba el trabajo. Sí, sí, necesitaba el trabajo. Sí. Así que en el año 85 usted pasa... Fue mi último curso en el Colegio de los Hermanos. Comencé el ciclo lectivo del 86 en la Escuela Reconquista. Durante la mañana. No, turno tarde. Turno tarde. Un gran cambio de enseñar a los varones turno mañana, pasar turno tarde a la Escuela Reconquista mixto. Sí. O sea, de enseñar sexto y séptimo grado a enseñar segundo grado. Ah, qué cambio, ¿eh? Un cambio terrible. Sí, porque se viene ya con una temática y atendiendo claro, a ciertos y ya chicos de adquirís cierta edad. una manera de ser y de pronto te encontrás con niños muy chicos. Con chiquitos. Sí, qué cambio. Yo me acuerdo que el primer día de clase iba de taco alto y cuando me paré, miré y dije, ¡ay, qué hago acá! Al año siguiente salieron los concursos para directoras. Ajá. Y reconoce el gobierno los años trabajados en las escuelas privadas. Justo, se dio justo. Justo. ¿Quién estaba de director en ese tiempo en el Reconquista? A ver, en la escuela Reconquista. ¿Quién estaba cuando usted termina sus últimos años? ¿Quién estaba? El hermano Roberto Bobies. Estaba Roberto Bobies. Ajá. Sí. Sí. ¿Y después cuando en realidad yo en el Colegio San José tuvimos un director que duró muy poquitos días, porque en un viaje a Buenos Aires muere. Luego viene el hermano Isidoro Sommer, sí, que está 4 años. Y después viene el hermano Roberto Bobies, y yo prácticamente terminé en el año 85. Cuando yo me retiro todavía estaba el hermano Roberto. Paso a la escuela Reconquista. En la escuela Reconquista estaba de directora Álida Godino de Fernández. Sí, Álida. Álida Godino de Fernández. Te cuento que en el interín, como no se conseguían suplentes, también trabajé en las escuelas rurales. Estuve en Monterredondo sí, y estuve en Campo Yáñez. Así que salía del Colegio de los Hermanos. En la primera oportunidad mi papá me esperaba en el auto y me llevaba. Y la segunda oportunidad, que fue Campo Yáñez, íbamos con mi cuñada. Ajá. Estela, usted fue maestra de la noche también de la escuela... Los centros educativos para adultos. El centro educativo para adultos. ¿Eso en qué año fue? Después Comencé en el año 78. Ah, por eso. Nos habíamos adelantado. Había antes estado en la escuela en para el año adultos. 78 comencé en la escuela para adultos. Le llamaban así, Centros Educativos para Adultos. ¿Y eso era de la provincia, de la nación, era privado? Los centros educativos para adultos se fundan en el año, se crean en el año 1966, con la presidencia del doctor Arturo Ilía. Sí. Se crea la Dirección Nacional de Educación del Adulto. Tenía la finalidad de que todo empleado de órganos estatales que no hubiesen terminado la escuela primaria pudieran hacerlo. Terminar la primaria, terminar la primaria. Terminar la primaria. Y por consiguiente también se abrió a toda la comunidad. Ajá. Aquí comienzan a funcionar el 16 de mayo de 1966, o sea que hace 50 años. 50 años. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde se daba clase en ese Yo no en ese sé momento? en realidad dónde se daban clase. Las primeras maestras fueron
Rosa Taborda, Sí. Rosa Sueldo de Taborda, Sí. Rosa Bossetti de Defagó, y una señorita Palmira Marcato, que ya no están acá, no está acá en Villa del Rosario. Hermana del Tati Marcato, del Sí. doctor. Y creo que se daba clase para los empleados del ferrocarril, para los empleados de la municipalidad, para los empleados de la policía. Sería interesante que algún sábado que venga Elba Gebel converses con ella, Ay, qué porque bueno, ella fue sería. durante muchos años también maestra de la escuela de adultos. Ay, qué bueno, qué buen dato, Sí. ¿no? Y ella los lleva al Colegio de los Hermanos. Ajá, sí. Entonces trabajábamos en el Colegio de los Hermanos y en el año 81 pasamos a la Escuela Sobremonte. Al Sobremonte. Primero era en Los Hermanos y Después pasamos en al el 81. Sobremonte, en el 81. Sí. Sí. Y ya en el 81 también Susana Álvarez de Rivarola había abierto un centro, ella trabajaba en un centro que funcionaba en la Salita Feliz. Sí, puede ser. Allá. Sí. Sí. Esa es más o menos la historia Sí. de los centros educativos de adultos. Elba Gebel logra que abran los centros de capacitación laboral que vos mencionabas recién de Secretariado Comercial. ¿Elba Gebel fue ella? Elba Gebel. La que hizo los trámites. La que y hizo todo. todos los trámites y lograron que abrieran ese centro. Pero le contamos a la gente que antes de que estuviera el SEM 186, estaban, sería un curso, carrera. Era un curso. Un curso de 2 curso años. de capacitación. De capacitación de secretario de comercio. De todo Sí. contabilidad, matemática y todo eso. Y luego el señor José Sara, Pepe Sara, y el intendente Alberto Audicio, Alberto, sí. también el señor era secretario en ese momento de Cultura, debe haber sido Rivarola, Sí, el señor Rivarola, Rodolfo Rivarola. Hicimos las gestiones y conseguimos, con el advenimiento de la democracia, que abrieran el secundario para adultos. Entonces, Pero era muy complicado. Yo me acuerdo en ese tiempo que se hablaba ya gente que quería ir a la secundaria, Sí. a hacer el secundario en la noche. Era muy complicado ver que sea Río Segundo, Córdoba, no había forma. Sí, no de había que se forma. pudiera instalar la secundaria para adultos aquí en Villa. No había forma. Gente que tal vez no conoce Estela, se pensó que habría sido algo muy fácil, pero fue muy complicado. fue complicado. Traerlo. Fue complicado, Muy sí, fue complicado. No se sabía cuáles eran los motivos por el cual Sí. costó tanto traerlo. Sí. Así fue la historia del secundario de adultos. Ajá. Qué Sí. buena historia, ¿no? Y para la gente que lo ha hecho, Estela, y que tiene su secundario, traer a la memoria y darle a conocer estos datos a la gente que tanto han pasado ya, que tanto Sí, han pasado. viste, de escuela primaria son 50 años de educación primaria ininterrumpida en Villa del Rosario. Sí. No en todos los lados se da de la misma manera. Ajá. No Sí. en todos los lados. Así que yo creo que para Villa es algo Y creo muy que, importante. Sí, el secundario para adultos también siempre tuvo mucha gente y fue Sí. ininterrumpido hasta este momento, ¿no? Y tienen Sí. muchos alumnos. Tiene muchos alumnos y creo que tiene extensiones. Sí, también, sí, Creo señora, que sí. en Rincón, no sé si en Matorrales. Sí, que Sí, tienen extensiones. así Qué es. bueno, Estela. Sí. Estos datos que usted nos da, que le contamos a la gente que tal vez no los conoce, de todo lo que, de toda la gente de Villa del Rosario que estuvo haciendo tanto trámite y tanta cosa para llegar a conseguirlo, ¿eh? Sí, Costó un montón, costó un montón. así Y es. es tan beneficioso y tanta gente se ha beneficiado de eso. Claro, tanta gente ahora, se ha beneficiado, exactamente. de tenerlo. Sí, Bueno, así es. siguiendo en la escuela primaria, en la escuela Reconquista a la tarde estaba. En la Escuela Había tocado- Reconquista a la tarde. Se abren los concursos para dirección y me presento. Pero había zonas escolares.
Entonces yo me presento para la zona escolar cuya sede estaba en Oncativo. Ajá. Y bueno, me fue muy bien en el concurso, muy bien, y obtuve la escuela de Las Junturas. La escuela Juan Bautista Alberdi de Las Junturas. ¿Es grande la escuela de la Juntura? No, es una escuela chica. Ajá. Así que como primera experiencia en la dirección, bien, porque una escuela chica es más fácil de Sí, administrar, gestionar. gestionar, Sí. sí. Y allí estuve prácticamente 9 años. 9 años. Después logré el ¿Vivía traslado. allá, Estela? No, ¿Viajaba todos los días? Viajaba todos los días. Sí, te puedo contar que en alguna oportunidad la Cota sacó el servicio de la Cota, Sí, en aquel entonces aquella la Cota. hermosa empresa de Villa del Rosario, sacó el servicio 6:30 de la mañana, había que viajar 5 de la mañana. Ay, ay, ay. Para estar a las Pero para estar a las 8 allá. para estar a las 8. Claro, 5 de la mañana. Pero los choferes, muy considerados, daban una vuelta en el pueblo y nos dejaban en la puerta de la escuela. Bueno, ese beneficio Entonces, tenía. sí. Y ¿Iban varias maestras? íbamos varias maestras Ah, de ¿sí? Villa. Sí, íbamos varias maestras. Incluso en la actualidad viajan algunas docentes. Todavía viajan. Todavía ya, sí. Y un fin de año. Salimos de acá lloviendo, pero acá es tan común que llueva. Pasamos las junturas y nos llevaban hasta Colazo para no traernos tan temprano a la escuela. Sí. Íbamos hasta Colazo y de allá volvíamos. Perfecto, nos dejaron en la puerta de la escuela. Media mañana viene una docente de campo y dice, se cortó la ruta. Ay, ¿Cómo que se cortó la ruta? Sí, dice, el agua cortó la ruta. ¿Qué Para me quieres volverse. decir? No te vas a poder volver. No, ¿cómo no me voy a- No, no te vas a poder volver. Y yo tenía esa tarde reunión en Río Segundo para presentar toda la documentación de fin de año de la escuela nocturna. claro. Sí o sí tenía que volver. Deja de llover y caminando por las vías hasta que alguien de la ruta me hace seña, así que de allá cortando camino hasta lograr el coche y venirnos hasta Villa del Rosario. Qué sacrificio, que tantas personas que han hecho, como cuando se habla de la Sí. maestra de campo, que uno lo tira así nomás, Estela, y realmente lo No, que vive hay esa que gente, estar, y hay que estar, sí, ¿no? hay que estar en el campo. Sí. Hay que estar en el campo. Es muy sacrificado. Muy sacrificado, sí. Yo no me di cuenta, los poquitos meses que hice suplencia en las escuelas de campo. Cuando estuve un interinato en la inspección y visité las escuelas de campo, ahí comprobé el sacrificio y la dedicación de las docentes de campo, de las maestras rurales. Sí. Qué bárbaro. Estela, y allá estuvo 9 años. Sí. En Juntura 9 años. Y después volví a la escuela, conseguí traslado ¿Cómo a la escuela vuelve a Reconquista. Villa? Consigo traslado a la escuela Reconquista. Como directora. Como directora. Hace Sí. el traslado aquí. El traslado. Tenés que anotar, te Sí, tenés que sí, presentar todo el todo. trámite. El currículum de nuevo. ¿Y acá Cuando se quién- da la vacante, ¿Quién y es había vacante? ¿Falleció Álida fue? había fallecido Álida y bueno, y estaba ese cargo vacante. Ujú. Estaba la señora Norma Opici de Merlo Sí. como vicedirectora Vicedirectora. titular a cargo de la dirección. Sí. Y ahí fue cuando usted Y vuelve así acá vuelvo a como Villa del Rosario como directora. directora titular ya. Directora titular. Ajá. ¿Cómo le fue el cambio? Juntura, una escuela chica. porque Juntura es una Reconquista escuela muy chica. Grande, es muy grande. Pero me recibieron muy bien, tuve muy buena experiencia en la escuela Reconquista, muy bien, trabajé muy bien, la comunidad apoyó mucho, así que tengo gratos recuerdos.
De la escuela Reconquista. Gratos recuerdos de las escuelas, sí. ¿Qué Gratos maestras, recuerdos. qué maestras se acuerda, Estela, que estuvieron con usted? Norma Opici de Merlo. Formábamos el equipo directivo, Norma Merlo y Alicia Mariani. Alicia Mariani también. Alicia Mariani, sí. Y después estaba Miriam Torresi, Ana María Valiente, que hoy es la directora. Ana María, sí, señora. Sí, Ana María. Ana María Algarve, Angelita Acosta, Santina Peralta, Carlina Bertoni, Marite Pereira. Bueno, no me acuerdo, en realidad fueron muchas las muchas docentes, personas, sí. Y sí. una cantidad de alumnos, más o menos, ¿cuántos alumnos tenían? Y la escuela en había ese tiempo? alrededor de 550 alumnos. Sí. Sí, es un cambio bastante... Un cambio importante. Importante. Un de los cambio trajes importante, cultura. sí. ¿De allá cuántos alumnos más o menos tenían? Y allá eran alrededor de 200 alumnos, había una sola vicedirectora, por lo general teníamos un solo turno, en algunas ocasiones, algunos años, algunas secciones desdobladas funcionábamos a la tarde, porque en realidad el edificio era chico, después fue ampliado en el periodo donde yo estuve, fue ampliado, construyeron el jardín de infante, el edificio aparte, ¿sí? Estela, fueron experiencias muy lindas. Después de la dirección del colegio, usted pasa a la inspección. Sí, 1 año y medio más o menos, un interinato. Un interinato en la inspección. ¿Cómo le fue ahí? Porque ahí ya no solamente que era la escuela, sino ya abarcaba muchas escuelas. Muchas escuelas, sí. Más bien complicado todavía. Lindo. Una experiencia muy interesante, muy linda. Me imagino que debe ser algo muy linda. Algo distinto, ¿no? Es distinto porque trabajas con los docentes, con los niños, con la comunidad, muy lindo. Una experiencia muy linda como directora. ¿Cómo se portaba el Estado, Estela, ante los requerimientos de ustedes? ¿Era complicado? Era complicado, siempre fue complicado. Siempre fue complicado, pero hubo un momento en que daban un subsidio mensual para que desde la dirección de la escuela se manejara todo lo que era pequeños arreglos, por ejemplo. Entonces eso facilitaba también y le aliviaba el trabajo de la cooperadora. Claro. Que las cooperadoras escolares, mira, no hay palabras para calificar el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los miembros de las cooperadoras escolares. Porque trabajan, dedican tiempo, esfuerzo y es para el otro. Sí. Como la cooperadora del hospital, como la cooperadora policial, ¿no es cierto? Siento que a veces son cuestionadas las cooperadoras, ¿no? Cuestionadas por parte del Estado de que siempre le encuentran, han llegado a sacar cooperador porque no quiere que funcione. En realidad, si el Estado cumpliera con su rol, no haría falta. La cooperadora no existiría. Sí. Pero bueno, las cosas se han dado así siempre. Las cosas se han dado así siempre. ¿Qué recuerdos más le quedaron de toda esa trayectoria de la escuela? ¿Qué fue o cada cosa tuvo su parte linda y su parte fea también? Y sí, todo ha sido es complicado, agradable, todo ha tenido algunos problemas, pero no, en realidad, sí, mirando, yo debo decirte que muy agradecida a la vida, muy agradecida a las oportunidades que me han dado, a Dios, porque yo he hecho realmente, no he tenido tanto sacrificio en ejercer mi profesión, porque si bien viajé casi 10 años a Junturas, bueno, yo iba con un cargo distinto de aquella docente que tuvo que viajar muchos años siendo suplente, que no cobraba tiempo, que no se podían enfermar hasta pasados los 6 meses. O sea que, en cierta manera, debo decir que he sido una privilegiada, muy agradecida a Dios y muy agradecida a la vida. ¿Cómo le iba con los chicos, con los alumnos? Con los alumnos, mira, no sé cómo me iba, pero no me recuerdan muy bien.
Ah, por Dios. No. Ahora le digo, ¿habré gritado? Sí, los habré tenido así cortito, pero les enseñaba. Aprendían. Así dice. Sí o sí Eso aprendían. sí aprendían. ¿Cómo ve la Sí. educación hoy y cómo era antes, Estela? ¿Qué Mira, ¿Qué yo diferencias le ve usted que lo ha vivido tanto a eso? me jubilé en el año 2001, como te decía. Se comienza 2002, yo ya estaba jubilada. Y empezaron mis sobrinas, nietas más grandes, la escuela primaria. Entonces yo por ahí, me dijeron, vos llevalas a las nenas, traelas a las nenas, acompañanos, todo. De la educación nos encargamos nosotros. Una medida muy sabia, porque entonces yo he visto el crecer de ellos desde afuera. Los problemas de la escuela lo han resuelto los padres. Sí. Entonces, por supuesto que por ahí vos ves que cambió el método de enseñar las matemáticas, que cambió el método de enseñar la ciencia, pero nada. Y te digo que fue una decisión muy sabia, porque la educación cambia con el tiempo. Sí, señora. Sí. Entonces no tenés vos por qué interferir. No, porque en mi época, sí fue en mi época, yo no volví más a la escuela. No volvió más. No volví más. ¿Por qué? Ah, pero si este cuadro no estaba acá cuando yo estuve. Sí, cuando vos estuviste. Ahora hay otra persona al frente, es otro grupo de docentes, y ven y viven la escuela como a ellos les interesa. Sí. Entonces, yo tengo gratos recuerdos de la escuela y me parece bárbaro todos los cambios que se realizan, porque hay que actualizarse. Sí, señora. Sí. Hay que actualizarse. Y no soy yo quien para interferir. Estela, siempre estuvo con el estudio, con la enseñanza. ¿Siguió estudiando usted alguna otra cosa? Por ejemplo, la computadora. ¿Se interesa por ese tema? O no, Bueno, no hay sí, gente que le dice no. me intereso por... ¿Le gusta? ¿Le interesa? Sí, hice un curso corto de computación y bueno, ahí la tengo. Se maneja, se defiende al frente. Me defiendo. En lo que usted quiere buscar y Me quiere defiendo. investigar. Sí, se sí, defiende sí. la computadora. Sí, me defiendo. Y a esa gente que que reacia el tema de... Porque son gente mayor. No, la computadora no. ¿Qué No, le diría yo a las usted? apoyo totalmente. O sea, es difícil trabajar con una máquina. Yo le decía los otros días al chico que llamé que viera mi máquina. Digo, ¿por qué tengo que esperar yo? Me dice, porque la máquina tiene que pensar. Y no quiero que piense la máquina, para pensar estoy yo. Para pensar esto, dice, la máquina tiene que pensar. Usted préndala, vaya, ponga la pava. No. Claro, hasta que se actualiza. Le digo, más rápido el lápiz y papel, escribir. No, Pero bueno, es una gran cosa. Sí. Es una gran cosa. Porque, no sé, se me ocurre algo y vas y en el acto lo En el tenés acto, y tenés exacto. miles de opciones para leer. Y que los chicos googleen y que buscan mucho en la computadora. ¿Cómo lo ve Estela? No con su está alma de mal. docente? Pero tienen que estar orientados, porque vos pones Cristóbal Colón y te figuran miles de páginas Sí. de Cristóbal Colón. Sí, señora, sí. Es una realidad. Y el niño, a mí me parece que para poder leer todo eso, lo tendría que imprimir. Y una vez impreso, hay que resumirlo. Ujú. En ese aspecto, yo soy todavía amante de los libros de texto. Sí. Porque el libro de texto está hecho especialmente, Para eso, punto. ya resumido y adecuado el conocimiento científico a la edad del alumno.
Sí, es un auxiliar la computadora, no hay duda. Hubo un muy buen programa educativo que fue el Prointex. Sí. Durante, no sé si el primer y segundo gobierno de Angelos, que algunas escuelas grandes se beneficiaron. Aquí se beneficiaron la escuela Sobremonte y la escuela Reconquista, a las cuales se les acondicionó un aula con más de 20 computadoras. Sí. Y se preparó a los docentes para que llevaran a los alumnos a trabajar en esos programas, que eran programas muy interesantes, adecuados a la edad, y el niño trabajaba y, superando los obstáculos, pasaba al ejercicio siguiente. Sí, sí, Muy bueno. Cuando el gobierno del doctor Mestre había necesidad de recortar, las docentes encargadas de esos gabinetes volvieron al aula. Y ya después se usó, pero no tan intensamente, y vos viste que estas máquinas dejan de estar digamos, a la moda, o dejan de servir inmediatamente porque continuamente hay novedades nuevas que se actualizan nuevamente. Ahora creo que los niños tienen una notebook personal que les da el gobierno. Sí. ¿Cuántos cambios, Estela, no? Hay Usted se muchos pone, cambios. mira su vida desde arriba y ve sus comienzos y empieza a avanzar. Nosotros éramos docentes de tiza y pizarrón. Sí. Hoy no sé cuánta tiza se usará. Se usan, pero siempre se va llevando, empujando hacia las partes de las computadoras y toda la nueva tecnología. Toda la nueva tecnología, así es. Que es como dice usted, es muy buena, pero hay que encaminarlo a los chicos, ¿no? Para que sepan cómo trabajar. Exactamente, cómo trabajar el tema. Para que sepan cómo trabajar. Son muy inteligentes los chicos. Uno allí los ve y hay cosas que ellos aprenden antes que uno. Entonces uno... ahí es donde el docente tiene que empezar a trabajar, porque el chico es capaz, mucho más de lo que uno se imagina. Estela. Por eso yo en ese aspecto creo que se le debe exigir más. Se debe exigir más. Porque como vos decís, el alumno es muy inteligente. Y hoy en día tiene una viveza muy particular. Está muy preparado. Entonces, hay que darle las posibilidades, pero hay que exigirle. Sí. Hay que exigirle, porque el cerebro es una computadora que no va a fallar. Si cargas bien el disco duro, sí, señor, no va a fallar. No falla. Es importante. Es importante. Es muy importante. Ojalá que esta nueva gente sepa encaminarlo así, Estela, y sacarle el 100% a los chicos de su capacidad, porque realmente es impresionante, es impresionante lo que saben. Uno a veces se pone a verlos calladamente mirándolos, y a los grandes nos dejan. A veces los grandes tenemos que ir a preguntarle a ellos cómo se hace tal cosa. Y ellos nos explican. Sí, que antes la maestra era lo que lo sabía todo. Y ahora los cambios que hay. Si yo, por ejemplo, el primer tiempo usaba la computadora y lo usaba de noche. Y cuando me fallaba, ¿qué hacía? No tenía quien reclamar. Y si no, era ir durante el día a los sobrinos, decir que viven al lado. Claro. Y entonces venía a ayudarme porque me falla tal cosa. Sí. Y ellos sacaban. Y cuando empezaron a decirme, no, mira, estoy trabajando, ¿no? Ah, bueno, entonces acá que tengo que hacer, tengo que aprender. Acá tengo que aprender, así es, sí. Estela, también conocemos que le gusta la política a usted. Sí, también participé. Sí. Participó. Tuvo la posibilidad alguna vez de
tener algún cargo, algo en política o no, o simplemente No me simpatizante? interesó. Me interesó participar en el comité, trabajar, pero no soy para cargos políticos. ¿Nunca le ofrecieron un cargo político, Estela? En ¿O alguna nunca se lo oportunidad me preguntaron si quería formar la lista de concejales. Creo que debo haber ido como concejal suplente, pero no era mi interés. Ujú. No. ¿Por qué le gusta Uno la política, tiene que Estela? conocer sus límites. ¿Por ¿Por qué me Estela, gusta el la tema política? de ver la política o ir a la política? ¿Por qué? Mira, en mi casa siempre se habló de las cuestiones políticas. Sí. Cuando la adolescencia participábamos de la Acción Católica. Ujú. Y en la Acción Católica se veían mucho los problemas sociales. Y yo creo que de allí comenzó mi interés por, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Acordate que, y en cierta manera yo soy de la generación del miedo. 65, 66, cuando yo comienzo a trabajar, Sí, son todos gobiernos de facto, sí, señora, sí. ¿viste? Complicado era. Entonces, delicado. Sí. ¿Qué hacíamos? Se trabajaba desde la Acción Católica, se trabajaba desde el Colegio de los Hermanos, en la parte social. Y eso me da, te digo a mí, la posibilidad de interesarme por la política. Vengo de familia, no tengo para qué negarlo, todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos, Radical. radical soy, Así que, bueno, me incliné por ese partido. Digo que vengo de familia radical, aunque mi madre era demócrata. Ah, sí, su Sí, mamá. muy demócrata. Yo me acuerdo muy poquito de su mamá, era muy jovencito, yo de su mamá, Vos que sabés vivían en la que 25 de mayo. en la ustedes, 25 de mayo sí, en vivíamos, esa sí. calle. Mi mamá demócrata y mi papá radical. En su juventud, en la elección, creo que la historia es así, de Aguirre Cámaras y Sabatini. Los demócratas tenían como dicho, no pasarán. Y los radicales pasaremos. Como te decía, mi familia vivía allí en la esquina 25 de mayo y ruta 13. Ajá. En la casa de mi abuela había una ochava. Y yo veía escrita en la pared, en letras grandes, pasaremos. Yo tendría 7 años, a los 8 años yo me vine a vivir al centro. Sí. Y eso había quedado de aquella elección entre demócratas y radicales en las que gana Sabatini. Ajá. Mirá vos. Y ellos lo habían dejado ahí porque era el pasaremos. Entonces todas esas anécdotas que te van contando en familia, Sí. te van preparando y te van inclinando a una cierta actividad. Y llegado el momento en que vos decís, ¿qué hago? Mi padre nunca quiso que me afiliara. Ah, no. No. Él era afiliado. Él era Pero no afiliado, quería sí, mis hermanos también, mi padre nunca quiso. Pero que Estela no se afiliara o No. que los hijos no se afiliaran. No, ¿Cómo que es? yo no me Que afiliara. Estela no se afiliara. En el 83, bueno, decidí afiliarme. Por supuesto, me afilié al Partido Radical. Y bueno, simpatizante al principio y ya después mi hermano me lleva para formar parte del comité. Y bueno, trabajé varios años. Sí, sabemos. Varios años trabajé, sí. ¿Cómo era el tiempo, en el tiempo del proceso, allá trabajar en la escuela, Estela? ¿Se molestó algo? Y nosotros No. en el Colegio de los Hermanos no hemos sido muy cuidadas por los hermanos. Ajá. Las docentes hemos sido muy cuidadas por los hermanos, sí. Conocíamos todo, digamos, los problemas que había, pero nos cuidaban mucho los hermanos y respecto, por ejemplo, a
cursos, a corrientes pedagógicas, Sí. a literatura que nosotros podíamos acceder. En ese aspecto hemos sido muy cuidadas. Sí, no hemos tenido. No había problemas. No hemos tenido problemas. No hemos tenido problemas. En ese interín, por ejemplo, en el año 71, 72, yo realicé lo que se llamó Magisterio Superior, que fueron los primeros años de la nueva modalidad del magisterio, porque antes, con 5 años, Ya eran maestras. éramos maestras. Después comenzó este nuevo ciclo, y yo hice los 2 primeros años y me recibí nuevamente de maestra. Allí la literatura era un poquito más, digamos, picantita. Sí. Sobre todo en la parte de filosofía, psicología, pero ahí no había más. No había más. Usted me habla de esto del año 70, 71, 72. Sí, Sí. por allá por esa época. Sí. Ya después, en el año, digamos, bravo, 75, 76, ya sabíamos qué libros no se podían ver, qué autores no se podían leer, y bueno, Ya lo sabían. lo teníamos. Ahí si vos lo leías en tu casa, Sí. sí, y te guardabas de comentarlo. Claro. Otra cosa, Sí. discúlpeme que vaya salteando, que me vienen a la mente y quiero preguntarle a Estela. Cuando se volteó el edificio del Colegio San de los José, ¿qué Hermanos. dijo Estela en su interior? Porque era Sufrimos muchísimo, porque realmente fue algo que no pensábamos. Uno tiene el recuerdo de esas paredes y le parece que no tienen que cambiar nunca. Sí. Pero bueno, edificaban en la parte de arriba, ¿vos te acordás? Sí. Sobre las aulas de la calle San Martín, querían hacer las aulas para el IBAT. Claro, sí. Y estaba el techo todo apuntalado. Y un camión, un colectivo, no sé qué. La vibración constante La vibración. de San Martín de la Calle. Cayeron las maderas que apuntalaban ese techo y se vino abajo. Entonces, después la comunidad decide que no valía la pena arreglar. Había que hacer edificio nuevo. Lo que más lamento, y lo que yo creo que fueron el lamento de todos, fue la capilla. Era la capilla. grandísimo el edificio. Sí, Los sí, chicos sí. ahora que Era muy miraron el grande. programa no lo conocieron, pero era inmenso, Claro. inmenso. Sí. Era uno de los edificios más grandes de Villa. Era el edificio más grande de Villa, de así Villa, es. Del colegio, ¿no? Sí. Y Estela estaba ahí. ¿Ya usted estuvo los primeros años del edificio nuevo en el Claro, colegio? el edificio nuevo comienza en el año 81. 81. Me parece que fue. Sí, así que tuve 81, 83, 84, 5 años. Y que también ahí comienza el IBAT. Claro, El IBAT. el IBAT había comenzado antes. El IBAT me parece que comienza en el año 77. 77, sí. 77, sí. Sí, me acuerdo, sí, del 77. En el 77 comienza en el edificio. En el edificio del IBAT. Colegio San Sí. José. Sí. ¿Cuántas historias, Estela? ¿Cuántas cosas? Muchas historias, y hay gente que tiene que tener conocimientos mucho más profundos que los míos. Por ejemplo, algo que fue realmente revolucionario dentro de la congregación de los Hermanos de la Salle fue abrir las escuelas para que entraran docentes mujeres. Claro. Ustedes fueron las La primera maestras. docente mujer que entró al colegio San José, y la primer docente mujer lasallana en la República Argentina, fue Elba Gebel, Elba. Elba Esa fue Gebel. La primera. en el año 1965. En el año 1966 ya entramos, me parece que fueron 4. Elena Giuliani,
Elianita Giuliani, sí. Josefina Alguero, María Adela Machado y yo. Y después de allí ya sucesivamente fueron incorporándose docentes a medida que se iban abriendo nuevas divisiones. Claro. A medida que se iban abriendo nuevas divisiones. Así que Sí. la primer maestra fue Elba Gebel. ¿A nivel país o...? A nivel país. A nivel país, la primera Sí. mujer que entra a un colegio... A dar clase en el Colegio de los Hermanos de la La Salle. Sayano. Sí. Mire qué dato, ¿no? Sí. No lo sabíamos, ni enterados estamos. Sí, Muy sí. poco, hace muchísimo tiempo que Elba es de aquí de Villa, no está viviendo No aquí está en Villa. viviendo en Villa del Rosario, no. Este- Vive en Río Cuarto, Sí. viene bastante seguido a Villa del Rosario, tiene su mamá todavía, entonces viene a visitarla y sería muy interesante que conversara con Sí, ella. también. Sí. Elba tiene muchísimo con el tema del coro, con el tema Sí. del francés. De También francés nos también, acordamos sí. de todo eso del francés. Era profesora de francés en el Profesora de comercio, francés. en el IPET. Claro. En el IPET. Y fuera también una persona Sí. muy compenetrada en todo Fue lo muy- social. en todo lo social, Elba sí, estaba sí, sí. siempre Sí. en algo. Siempre la Sí. teníamos en alguna institución, Elba estaba, Estaba. ¿no? Esas Así maestras es. realmente como usted, Estela, que vivían con esa pasión la docencia y ponían el todo por el Claro, todo. yo creo que era la época también, ¿no? Nos comprometían. Exactamente. Nos comprometían. Ese compromiso que Sí, había. sí, sí. El ser maestra era muy importante para la sociedad y vos tenías que dar un ejemplo. Sí. Sí, sí. Era otra. También era distinta la sociedad, éramos menos, Sí, también. éramos menos los docentes y bueno, la gente se fijaba mucho en el docente. Ujú. Era el ejemplo. Claro. Su vista estaba puesta Sí, ahí, sí, sí. en los docentes. Así es. Si volvieran a hacer Estela, ¿volvería a elegir a ser maestra o no? Yo creo Mire que la sí. pregunta que le hago. Eso sí. No creo en la reencarnación, pero pienso que sí, que volvería a ser docente. Volvería a repetir sí, esta sí, historia. sí, sí. Que Sí. bueno, uno ya cuando Lo nace- más interesante y lo que yo disfruté mucho fue la educación de adultos. La relación es distinta. Ah, sí. La relación es distinta con el alumno docente, adulto. ¿Por qué, Entonces, Estela? ¿y por qué? Porque vos podés guiarlo sin la necesidad de, digamos, exigirle al niño de que haga la tarea, de que atienda, de que aprenda, de que... Sí. En cambio, la relación con el adulto es otra cosa. Sí, con el niño se pierde mucho tiempo hasta que los acomoda, hagan silencio. Uno Sí. deja mucha energía en ese tema y no realmente en la En parte la- esencial claro. que es Sí, la sí, enseñanza. sí. Y con el grande no, está de lado No, era ese tema distinto. y Claro. se lo toma, ¿no? Sí, así es. Qué bueno. Muy qué linda la lindo. experiencia de educación de adulto, muy buena. Ujú. Muy buena, sí. Estela, Así es. algo que no le haya gustado a usted, aparte de eso que le pasó en las junturas, con el tema ese de no poder venirse. No, eso fue toda una aventura Una después, aventura. ahora fue toda una aventura. El tema de la jubilación Te comento fue porque realmente yo no me imaginaba jamás que iba a vivir esa situación. Nunca. Caminando por la... Mira, yo me ¿Y no tenía miedo, no le dio miedo en ese No. momento o no? ¿Le ganó la yo tenía que obligación de ir a cumplir, Córdoba? yo tenía que cumplir, así que paraguas, portafolio por la vía. Y nos tocó mucho tiempo porque el colectivo no podía pasar. Entonces viajábamos hasta el corte, cruzábamos por las vías y luego nos esperaba otro colectivo. Y Bueno, nos llevaba ya hasta la terminal. Bueno, pero por lo menos tenían la empresa que los llevaba, porque Ah, el tema sí, era que sí, se sí, sí, desentendieran sí. y No, arréglensela. no, sí. Por lo menos esa suerte tenían. Hicimos, ustedes ahí. yo no sé, pero a lo mejor 6 meses debemos haber hecho. No recuerdo si
fue en el año 88 o 89. Y de acá viajábamos muchas, viajaban Josefina Álvarez, Anita Álvarez, Creo que todavía Raquel Porcel, siguen viajando, ¿no? sí, ¿No? Sí. Susana Porcel de Peralta, sí, varias viajábamos. Y hacíamos ese trayecto. Qué bueno. Pero hubo maestras, años atrás, que viajaban para poder llegar a las escuelas en las zorras del ferrocarril. Ah, también eso pasaba. Claro. Ah, bueno. O sea que las maestras han llevado una vida bastante sacrificada. Hoy, a Dios gracias, existe el boleto educativo Sí, gratuito, gratuito. entonces no tienen tantos sacrificios. Sí, Aunque asimismo uno ve en la televisión cuando las escuelas se han inundado, cuando no pueden llegar los docentes, ¿sí? Existe más o menos el mismo tipo. Sí, hasta Distintos hace medios. no tantos años hasta en Sulki. se En iban Sulki también, las maestras, sí, ¿no? sí. En Sulki también. Qué Así es. ejemplos de vida, qué cosas que pasaron. Yo siempre recalco esto, que cuando uno cuenta esto en el canal o en un medio de comunicación como en este momento de estas memorias, tanta gente que, por sobre todo los chicos, no saben de estas cosas, de lo que se vivió, del comienzo Claro. de su escuela, de las instituciones, que hubo gente que puso mucho sacrificio Sí. en que Por estuviera. ejemplo, yo te decía, comienzo la Escuela Nacional en ese edificio, que en realidad ha sido ampliado, pero que no ha cambiado su fisonomía. Ujú. Con anterioridad, en el año 65, que hago una suplencia en la escuela fiscal, era el viejo edificio de la Sí. escuela fiscal. Sí. El viejo edificio de la escuela fiscal. Y después también en el año 80-81 se hace el edificio nuevo. El viejo edificio del Colegio de los Hermanos. Esas dos Bueno. partes le tocaron Sí. a usted. Esas dos partes. Sí, así es. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente de Villa del Rosario hoy desde su posición de una maestra ya jubilada que pasó por todas esas cosas y que, bueno, lo logró? Usted la pasó por maestra de escuelas de la noche, pasó por escuelas primarias, estuvo en el secretariado, fue directora, fue vicedirectora, fue inspectora, pasó Mira, por todas las áreas de la educación. hoy en día, a Dios gracias, hay mucha facilidad para que el docente se perfeccione y estudie. Estudié, por sobre Hay todo. muchas facilidades. Hay muchos cursos de nivel terciario, digamos que a veces de fácil acceso porque está muy de moda la educación a distancia o la educación semipresencial. Entonces pueden hacer muchas carreras. Incluso sé que los docentes de Villa, no te puedo decir de la totalidad, pero sé que muchos docentes de Villas se han perfeccionado o están perfeccionándose haciendo carreras de nivel terciario, ya sea a distancia o semipresenciales o algunas en forma presencial. Eso es importante. Ujú. Eso es muy importante. Y bueno, ahora se dan con regularidad los concursos para los ascensos. Antes no. Antes era muy complicado. Antes era muy difícil. complicado. Sí. Antes era muy complicado, ahora no. Y es muy importante porque a medida que se van Perfeccionando, jubilando, sí, sí. tienen que darle oportunidad Hacen la carrera docente. Claro. Van Sí, sobre sí. la carrera docente. Sí. Si Es no había muy maestras importante. antes que empezaban de maestras y terminaban de maestras, y no les daban la Sí, posibilidad. eran muy pocas las posibilidades. Usted Eran tuvo muy suerte pocas. Yo de tuve poder muchísima llegar. suerte. Sí. Muchísima suerte, sí. Así que, muy bien, muy contenta. Estel, algo que no le haya preguntado y quiera contarle a la gente. Mario no me preguntó tal cosa y ya quería contar. Mira, hay algo que yo quiero contarle a la gente. Cuente. Eh,
Mi hermano dice que estoy obsesionada. Sí, estoy obsesionada. Hace muchos años yo viajé a la ciudad de Santa Fe. Sí. ¿Y qué veo? ¿A dónde voy? A las iglesias, a los museos. Ujú. En el museo me encuentro con un hermoso escritorio que decía, perteneciente a la protopintora santafesina Josefa Díaz y Clusellas, religiosa adoratriz. Fallece en Villa del Rosario en 1917. Bueno, yo me vengo con ese dato. En alguna oportunidad he comentado, sin mayores trascendencia, el comentario que hice. Sí. Después supe comentarle ya en el primer periodo al señor del Horto, que era secretario de Cultura, le comenté, digo, habría que averiguar, a ver qué es esto. Bueno, cuando vienen estas hermanas nuevas ahora, que son la representante legal Sí. y la hermana general, le comento a ella y me dicen, sí. Dice, era religiosa adoratriz y vivió aquí en la comunidad de Villa del Rosario, sí es cierto, murió aquí. Dice, y es considerada una pintora muy importante de Santa Fe. Entonces yo digo, mira, qué interesante ese dato de que una persona tan importante haya vivido en Villa del Rosario, Sí. haya muerto acá, y aquí también pintó. Lo que pasa es que sus obras no están. María Josefa Díaz y Clusellas, protopintora santafesina. Es la primera pintora argentina que manda sus obras a la primera Exposición Nacional de Pintura. Tal es así que... Y acá ningún cuadro dejó, no hay nada, o no está... No, O lo hasta que hay donde no yo está firmado sé, por ella. hay muchas obras que ella no ha firmado y hasta donde yo sé no ha dejado aquí obras. No han quedado obras de ellas. Sí, faltan muchas cosas, Sí. Estela, que pasaron por Villa y no se dejó un documento en Claro. algo, en muchos aspectos Sí, de la sí, Villa, sí. En muchos aspectos de la Villa. Hay muchas cosas en Villa que se han perdido o que se tienen y se tienen reservadas, Sí, sí. muy reservadas. Hubo gente que trascendió de Villa del Rosario a nivel En provincial, otras- a nivel nacional, claro, y que está sí. muy callado aquí, no se valora, ¿no? Sí. Esas cosas sí. ocurren, están aquí en Villa. Ocurren, sí. Villa siempre fue una parte muy fuerte, por ejemplo, en la educación. En un tiempo Villa era un centro de educación. Yo creo que la escuela, el secundario, o sea, el magisterio de las hermanas adoratrices ha sembrado de docentes Sí, el país. Sí, el país. El país. El país. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, se recibe antes que yo, en este momento no recuerdo el nombre. Sí, Divaderra, que fue de las primeras maestras que se fue al sur y quedó en el sur trabajando, Sí. egresada del Colegio de las Hermanas Adoratrices. Sí, señor. Sí. Y así, muchos Muchísima docentes gente, muchísima Sí. gente. venían de todos lados. Estaba el internado, El internado, sí. estaba sí. el internado, sí. Venía. Vos sabés que hay un libro que se llama 2025, de la autora cordobesa Lilia Lardone, donde ella entrevista a distintas mujeres que el tema es muy puntual, la vida y la obra de Eva Perón. Entre esas docentes, entre esas personas, mujeres, hay dos que han sido docentes en Villa del Rosario. No recuerdo en este momento los nombres. Una docente en el Colegio de las Hermanas Adoratrices, que se reciben las adoratrices de Córdoba, Sí. y las hermanas le ofrecen un cargo en Villa del Rosario.
Entonces viene y queda viviendo en Las Hermanas. Ajá, sí. Dice que tiene muy buena relación, no da el nombre, dice que tiene muy buena relación con otra docente de aquí de Villa, dice cuyo papá tiene un hotel. Yo supongo que debe haber sido hija de don Zambelli, que tenía un hotel donde hoy está el complejo grande ese de Puerta de Hierro. Sí, sí, ese lugar. Claro, ese lugar. Y luego hay otra docente de apellido González que trabajaba en la Escuela Reconquista. Sí. ¿Cuánta historia? Mucha historia tiene Villa. Sí, Villa. Mucha realmente. historia. Yo cuando leí ese libro me digo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde? ¿Viste? Salía Uno se Villa. asombra, claro, Sí, porque... sí, porque sí. uno es de aquí y ellos que están en la ciudad de Claro. Córdoba conocen cosas de aquí que nosotros ignoramos. Que uno no conoce. Que uno no conoce. Así es, sí. Qué lindo haber podido hablar con Estela No, hoy. yo te agradezco, pero mi vida ha sido muy sencilla. No, pero como Mi vida ha docente, sido muy como parte de sencilla. nuestra comunidad, ha dejado Sí. mucho Estela en su juventud, como Espero que en su profesión. Espero que sí. Estela, muchísimas gracias. Como No le digo tiene a por qué, nuestros gracias a invitados, ustedes. vamos Gracias a a volver ustedes. a charlar en cualquier momento con usted porque queremos que Espero nos siga que tengan contando cosas. ustedes mucho éxito en ese programa, que rescatando la memoria de Villa. Sí, señora. Yo creo que hay muchas cosas que se necesitan de nuevo poner por escrito, porque la memoria oral ya no Sí. somos tan afectos a transmitir y a contarle a los chicos. Exactamente, se pierde. Se pierde. Se pierde. A veces conversando con mis amigos, ¿y por qué? Y porque lo vivimos, porque es importante contarles, porque ustedes tienen que recordar. Sí. Me digo, cuando el tornado, y yo no vi nunca un tornado. Digo, lo más fuerte que hubo, yo era muy chica. Le digo, así que recuerdo un árbol que cae sobre mi casa, allá en la ruta, pero de ahí en más, nada más. Nada más. Nada más. Le digo, lo mismo, por ejemplo, recordar de chica el duelo por la muerte de Eva Perón, por ejemplo. Ajá. Y ellos me dicen, ¿y cómo? ¿Y si lo vivimos? Claro. Entonces, parte de la historia. Sí, sí, señora. Es parte de la historia. Parte. Es importante contarlo. Es importante contar. Superar aquellas divisiones que pudieron haber sido peronismo, antiperonismo, Sí, demócratas, no demócratas. Pero la esencia de la Contar. historia que esté. Claro, claro. Los otros días el profesor Bertorello, conversando acá, me decía que si no tenía fotografías de la iglesia antes de que le pusieran las venecitas. Ajá. No, le digo, no tengo. Dice, no conseguimos. Y eso fue, me decía, y coincidíamos, alrededor de la época del 60. Claro. Qué pena que no haya documentación. Sí, poca documentación, había pocas fotos, hoy en día todo el mundo saca fotos. Claro. Poco había para Poca documentar documentación. y se perdió mucha Se historia. perdieron muchas que ahora historias. podríamos tenerlo, aunque sea Claro. en fotos, en escrito, Sí. y se perdió, se perdió. Yo tuve la suerte de que el padre Julio Pereira, para festejar los 300 años de la parroquia, me autorizara a investigar en el archivo del arzobispado. Pero muy poca documentación. Y, por ejemplo, hay datos que se pierden. No sabemos, suponete el altar de San Antonio, ¿quién lo donó? Claro. ¿Quién donó el altar de la Virgen del Carmen? ¿De dónde viene la imagen de la Virgen del Rosario? Que son datos que no están. Y a lo mejor, ya no creo, pero puede haber alguien que lo conozca. Ojalá que Es salte alguien importante que salgan y lo digan. Sí, que salgan y lo digan, ¿eh? Sí, es Y hay importante mucho, que lo mucho, digan. mucho Hay para muchas, contar y sí. para decir.
para documentar y Sí, que para quede. documentar, exactamente. Es Dice que la importante vida es como un documentar. árbol, vivimos de lo que está enterrado. Claro. De ahí provienen, Sí. del estar aquí, porque Sí. alguien hizo historia, alguien hizo esto, y por eso Para los estamos. 200 años de Villa, las escuelas secundarias hicieron un trabajo muy bueno que fue la memoria oral. Y ya va a ser 25 años más, es importante que las vuelvan a hacer. Sí, porque ya hay mucho. Sí, ya hay muchas cosas, ya pasaron muchas cosas. Estela, muchísimas gracias. No tienes por qué. Muchísimas Desde el gracias a canal, ustedes. desde el programa Memorias, le queremos agradecer que nos haya abierto las puertas de su Por casa favor. para poder charlar, conocer y tener estas informaciones de la gente, de nuestra ¿No? historia, de nuestra villa, que estamos documentando todo este tema nosotros también para Me alegro futuramente la gente pueda Claro, para que escuchar y pueda conocer. acceder. Exactamente. Sí, para que pueda acceder. En cualquier Muchísimas momento gracias. no va a faltar oportunidad que nuevamente estemos charlando Bueno. con usted, Estela. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Espero que les haya servido. Por favor, de muchísimo. Gracias, Estela. No tienes por qué. Bien, nosotros queremos agradecerle a Estela, a ustedes que estuvieron mirando nuestro programa, nuestras memorias, aquí por Canal 2, el canal de la ciudad de Villa Rosario. Y los invitamos próximamente a poder compartir con toda nuestra gente de Villa Rosario estas memorias, traer estos recuerdos, llevarle toda esta información a ustedes. Y bueno, Villa Rosario sigue creciendo y todos los días tenemos algo nuevo para contar a la gente. Y también toda esta historia queremos llevársela a ustedes. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Hace un esfuerzo por recordar voces y